Estamos hablando tal vez de dos de los leones más feroces y agresivos que ha existido en los últimos tiempos. Además de ser populares por toda la comunidad que sigue estos felinos, dejaron hazañas sorprendentes que afortunadamente están registradas en documentales y videos. Los dos se caracterizaban por tener un gran temperamento y poder de lucha, no dejaban a ningún enemigo vivo. Esto hizo que la comunidad se preguntase quién era el más feroz y el más agresivo. Un dato importante es que Mr. T y Entuadumela vivieron en tiempos diferentes. Esto hizo que nunca se vieran las caras y que no se pelearan por un territorio. Pero ¿qué hubiera pasado si estas dos bestias asesinas se hubieran enfrentado? ¿Quién hubiera salido vencedor? Al final del video sacaré las dos cartas de ambos. Analicemos primero a los dos contrincantes, empezando como se debe por el más longevo, Entuadumela, o más conocido como el asesino de hienas. Conocido a nivel mundial por el documental de la Nat Geo titulado Enemigos Eternos. Entuadumela vivió en Sabuti, que es un parque nacional ubicado en el norte de Botswana, lugar que vio nacer a varias leyendas de leones. Se estima que Entuadumela nació aproximadamente en 1978. Tenía un hermano llamado Mandebu, con lo cual formó una coalición. Entuadumela era un poco más pequeño que su hermano, pero tenía una agresividad enorme. Cualquier intruso que pisara su territorio o estuviera cerca de él, lo aniquilaba, en especial si estos eran hienas. Entuadumela, en el idioma local que se encontraba, significaba el que saluda con fuego. Este león fue llamado así por una peculiar y puntiaguda disposición que aseguraba que una vez que se proponía matar y destruir totalmente a un enemigo, este no paraba hasta conseguirlo. Los rangers que fueron privilegiados en ver vivir a este león narran que un día el estilo de fuerza de Entuadumela le hizo cargar contra un búfalo cafre enfurecido en un abrevadero, haciendo un hábito el desafiar al búfalo africano. Eso califica para llevar una vida notablemente valiente, especialmente en un lugar donde una terrible lesión a menudo resulta en una muerte segura y agonizante. Con otros leones de su manada era tranquilo, incluso protector. No tuvo quejas de que Mandebu fuera el líder, y a las hembras de su territorio les tenía respeto. Se tomaba muy en serio sus deberes de cazador y protector. Tenía un gran instinto para mantener el equilibrio de poder en las disputas. Solo desataba su agresividad cuando fuese necesaria. La controlaba con otros leones porque sabía que si no tenía el control de esa agresividad, podría hasta traerle consecuencias. Sabía cuándo atacar y cuándo no valía la pena hacerlo. Ahora dedicaré este espacio para hablar de uno de los más grandes reyes que Sabi-San vio nacer, conocido mundialmente por pertenecer a la que muchos califican como la coalición más poderosa de todos los tiempos, los Mapogo. Estamos hablando de uno de los más sanguinarios leones, el rey Mr. T, o más conocido como Satán. Un león que si no eras de su linaje o línea de sangre, te veía como su enemigo y haría todo lo que esté en su poder para destruirte. Y así lo hizo con la mayoría de los leones. 10 años después del deceso de Entuadumela, en octubre nacía Mr. T, un león que cambiaría la forma de ver a estos felinos, un guerrero en todos los aspectos que su única desventaja era su descontrolado carácter y su agresividad excesiva que originó hasta poder retar a 2 de sus hermanos, el Guapo y Makulu.
Era el más pequeño de la manada y casi no tenía melena, debido a su carácter desenfrenado y su agresividad. Se ganó el apodo de Satán. Varios usuarios y rangers comparaban a Mr. T con el gran Entuadumela, porque después de este no se había visto una agresividad así. Inclusive decían que la agresividad y carácter de Mr. T no tenía punto de comparación con la de ningún león. Él junto a sus hermanos mataron a más de 100 leones en un año. Ahora que ya sabemos cómo fueron estos reyes, saquemos la teoría de qué hubiera pasado si los dos se hubieran enfrentado en una pelea. A mi punto de vista, la pelea la hubiera originado Mr. T, ya que como dijimos, Entuadumela medía su temperamento con otros leones. Mr. T se lanzaría primero al ataque, pero esto haría explotar la agresividad de el asesino de hienas. Ahora, en la batalla cuerpo a cuerpo, la desventaja de Mr. T es que es uno de los leones más pequeños que se ha documentado, llegando a pesar mucho menos que su rival. Esto ya sería una ventaja para Entuadumela. Y con lo que se conoce de registro de Mr. T, recordemos que Mr. T perdió con Makulu, que a mi parecer era casi invencible, y también perdió con su hermano el Guapo. Estos eran leones más grandes que Mr. T, entonces digamos que en lo que es portento físico, Entuadumela lleva las de ganar. Mr. T le sacaría un poco de ventaja a Entuadumela en la experiencia de combate, pues esto es porque Mr. T vivía de lucha en lucha con otros leones, mientras que Entuadumela, en donde descargaba su agresividad, era más en las hienas y en las presas de gran tamaño. En lo que respecta a la melena, Entuadumela tenía la melena más grande que Mr. T, y esto por mucho, pero sabemos que esto no es un factor determinante en una pelea. Tanto los dos leones eran sumamente sanguinarios. Entuadumela y Mr. T no paraban hasta ver al enemigo completamente derrotado. A Mr. T lo mataron 4 leones en una lucha brutal, mientras que Entuadumela lo mató el animal más brutal de todos los tiempos, el hombre. Entuadumela lamentablemente no logró demostrarnos hasta dónde llegaba su longevidad. A mi parecer, el asesino de hienas era un poco más fuerte que Mr. T, y si se hubieran enfrentado, Entuadumela hubiese llevado las de ganar, pero nadie sabe bien de lo que es capaz de hacer un mapogo cuando se trata de luchar, así que lo dejo a su criterio. ¿Ustedes quién creen que hubiera salido vencedor? No te olvides de suscribirte y dejarte un buen like. One, two, three, drop.